Estamos aquí líderes sociales, estamos aquí venezolanos de carne y hueso, padres de familia, hermanos, hijos, padres, esposos, esposas, de un país que está sufriendo, de un país que acaba de pasar, y no tenemos dudas de afirmar esto, las peores navidades de su historia. Un país que se encuentra en una crisis y no ve una salida. Un país que ve cómo se burlan de él todos los días a través de los medios de comunicación. Un país que tiene autoridades que no lo representan de ninguna manera. Un país que no se siente conectado con las organizaciones políticas en medio de su sufrimiento. Y hacemos la autocrítica que hay que hacer. Un país que no tiene comida, un país que no tiene medicinas. En los últimos días, en las últimas semanas, en las últimas horas, hemos visto cómo protestas en todo el territorio nacional han venido desarrollándose y han venido aumentando. Bolívar tiene ya semanas en medio de un clamor de un pueblo por distintas razones. Pueden ser los trabajadores de Sidor, pero también son las madres que no le encuentran el tratamiento para el paludismo, la malaria de sus hijos. Son las personas que no tienen gas doméstico. Son los simpatizantes del oficialismo que creyeron en las promesas de que les iba a llegar comida y un juguete en diciembre y todavía están esperando en colas en las plazas Bolívar de cada pueblo y de cada municipio de nuestro país. Lo mismo ocurre en Anzoátegui, lo mismo ocurre en Portuguesa, lo mismo ocurre en Caracas. En todo el país se vienen llevando a cabo protestas por el derecho y por los derechos que tenemos consagrados en la Constitución. Aquí nadie está pidiendo nada distinto. Aquí nadie está mendigando. Aquí nadie está pidiendo un favor. Aquí la gente lo que quiere es poder vivir en paz, poder trabajar, como nos decían ayer los miembros del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía Metropolitana. Y queremos advertir con responsabilidad, con la mano en el corazón, de que esto que estamos viviendo no es sino la punta del iceberg de lo que va a ocurrir próximamente si no se toman las medidas que hay que tomar. Esto que estamos viviendo no es el fin de la historia, es lamentablemente el comienzo de un periodo que pareciera ser todavía más oscuro y más difícil del que hemos vivido. Y hay quienes dirán que estamos exagerando, pero quienes estamos en la calle, quienes sufrimos en carne propia, tener que recorrer 10, 15 automercados para poder conseguir una cosa y que si la conseguimos no nos alcanza. Quienes tenemos que recorrer 10, 15 o 20 farmacias para no conseguir nada, porque esa es la realidad, y tener que conformarnos con que un amigo nos preste la última pastilla que le quedó para la atención, porque esa es la verdad que estamos viviendo, por más que intenten decir lo contrario. Por más que Maduro se encadene y diga que el sistema de salud de Venezuela es el mejor, esos médicos que estaban ahí sabían en su corazón que les estaban mintiendo en la cara, y que los que además tienen que encontrarse con el pueblo en el día a día no son quienes salen en la cadena nacional, son quienes están ahí en los ambulatorios, en los hospitales, en los automercados. Esa Guardia Nacional que hoy la colocan para reprimir y para defender los intereses de una cúpula, pero que esa misma cúpula ni siquiera se interesa por los derechos de esas Fuerzas Armadas. El sueldo no alcanza para nada, se hace agua entre la mano de la gente por más aumentos que den. La solución no son aumentos, la solución no son bonos, la solución no son carneros, no son dádivas. La solución es el respeto a la Constitución, el respeto al pueblo, el entendimiento de esos trabajadores de PDVSA que ven con desesperación cómo no le dan respuesta a sus exigencias y cómo están conscientes de lo que está en juego. No es solamente su salario y su propia vida, sino el futuro del país que hoy está en juego. Porque aquí los venezolanos hoy hemos entendido que de nada sirve que unos estén bien y otros están mal, que por el camino que vamos todos estamos mal y todos vamos a estar cada vez peor. Y esto lo advertimos, insisto, con sinceridad, con humildad, porque nos preocupa, porque nuestro interés no es ocupar un cargo, no es otro que poder atender esta crisis, esta emergencia humanitaria que está afectando a todo el país. Y precisamente por eso, precisamente porque sabemos que la única solución es el respeto a la Constitución, es que decidimos participar en esta negociación en Dominicana.
Porque el punto de agenda central no es otro que el respeto a la Constitución. Que la apertura de un canal humanitario, ¿cómo no se entiende esto? ¿Cómo no se reconoce que esta es una necesidad, es un clamor, es una exigencia del pueblo? La gente ve como de un lado unos le echan la culpa a unos y como del otro le echan la culpa a aquellos. Aquí no se trata de quién tiene la culpa, sino de quién da una solución a esta crisis que estamos viviendo. Y la solución que hemos planteado en la mesa, que está ahí al alcance del pueblo, es que hay países en el mundo, países hermanos, que nos han puesto a la disposición medicinas, alimentos, ayuda para paliar esta crisis que nos está afectando a todos por igual. Lamentablemente, hemos convocado esta rueda de prensa también para advertir que pareciera indicar, que pareciera estar en el ambiente que no vamos a poder avanzar en esa supuesta negociación que se está dando en Dominicana. Pareciera que quienes están en Miraflores, en su obsesión por seguir en el poder y nos da igual al final, entre sus conflictos internos en los que no se ponen de acuerdo, entre los más radicales y los menos radicales, quien está sufriendo es el pueblo. Cuando los elefantes luchan, la hierba es la que sufre, y la hierba es el pueblo que hoy no tiene medicinas, que hoy no tiene comida, y que además lo está matando el hampa. Pareciera entonces que esto no lo entienden quienes están en el poder, quienes se han acostumbrado a vivir en burbujas, a viajar en aviones privados, a recorrer la ciudad en carros blindados, a andar rodeados de escolta, a buscar sus medicinas y su salud en otros países, porque saben que aquí ni siquiera ellos la tienen. Pareciera que no entienden la realidad. Y entonces vamos a una negociación con la disposición de nuestra parte, con la intención, con el desprendimiento, con la conciencia de nuestra parte, de que hay que hacer todo lo que esté en nuestro alcance, todo lo humanamente posible para conseguir una solución al pueblo. Pero insistimos, quienes están en Miraflores no quieren reconocer el desastre en el que estamos todos los venezolanos. Así que hoy queremos advertir que esta ruta que se emprendió, a pesar de las críticas, se emprendió con la convicción plena, se emprendió con la confianza, con la fe de que era ese el mejor camino para darle una respuesta a nuestro país. Y lo decimos porque hay quienes pensaron incluso que estábamos dispuestos a cualquier cosa. No nos pueden obligar a arrodillarnos, no nos pueden obligar a doblegarnos, no nos pueden obligar a la sumisión, porque jamás la vamos a aceptar. No nosotros, este pueblo. Venezuela no se arrodilla, Venezuela no se va a rendir, Venezuela no se va a entregar. Y sépanlo bien, si esta negociación fracasa, y ojalá esté equivocado, ojalá esta advertencia fuera en vano, ojalá sea en vano, pero si esta negociación fracasa, sépanlo bien que este partido, Voluntad Popular, estos dirigentes, estas personas, estos hombres y estas mujeres van a estar en la calle defendiendo los derechos de la gente, luchando por la reivindicación que tenemos en la Constitución, luchando por comida, luchando por medicina, luchando por trabajo, porque nosotros no vamos a caer en ese cuento de quienes luchan por reivindicaciones son delincuentes. No vamos a caer en eso. A la Guardia Nacional, a las Fuerzas Armadas le decimos, la solución no está en represión, porque si la solución es reprimir, es matar, es perseguir y es encarcelar, van a tener que perseguir a sus familias, van a tener que encarcelar a sus hijos, a sus madres, a sus esposas, que también están sufriendo esta crisis. Esto que está ocurriendo va a aumentar, y no se queden con la versión que le van a dar en los cuarteles. Escuchen lo que dicen los cancilleres que están ahí presentes, escuchen lo que dice la comunidad internacional, pero escuchen sobre todo lo que dice el pueblo, lo que dice la gente que quiere un cambio. A las Fuerzas Armadas le decimos, tienen ustedes una vez más, una opción. Porque quienes hoy sostienen esto, la única razón por la que aquí no ha ocurrido un cambio en nuestro país es precisamente porque quienes tienen el monopolio de las armas, entiéndase bien, las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas de Venezuela, han decidido hasta este momento respaldar a los principales y únicos responsables de la crisis. Han decidido ponerse del lado de los privilegiados. Han decidido atacar a ese pueblo que ellos dicen representar. Han decidido reprimir a ese pueblo que ellos dicen defender. Y en estas circunstancias, nuevamente tienen una opción entre ustedes. Colocarse del lado de los poderosos y por consecuencia seguir
cavando su propia tumba y la de todos nosotros, porque si seguimos por este camino, aquí no va a quedar nadie de pie. O por el contrario, ponerse del lado de un pueblo que lo único que quiere es poder decidir qué come, qué trabaja, qué medicina le puede dar a su hijo, qué presidente nos va a gobernar este año, cómo vamos nosotros a salir de este atolladero. Esa es la opción, esa es la alternativa que tienen ante ustedes. Queremos también decir que con esto no queremos enterrar la negociación como concepto. Y entiéndase bien, la salida aquí tarde o temprano será negociada. Si no con quienes están hoy en Miraflores, será con otros. Pero aquí nosotros jamás vamos a dejar de trabajar, jamás vamos a dejar de luchar, jamás vamos a dejar de ponernos del lado de esos que lo necesitan. De esa mujer que por buscar comida para su hijo le dieron un tiro. De ese padre que por luchar por trabajo para poder conseguir, si acaso algo para comer, está hoy encarcelado o lo están persiguiendo. Aquí cuentan con una organización, cuentan con un pueblo que estará en cada rincón de Venezuela y que no se va a someter a chantajes. Sabemos que lo que decimos hoy, en este momento, sabemos que lo que hacemos hoy, a esta hora, puede traer consecuencias como ya las ha traído. No en vano tenemos decenas de exiliados y cientos de presos políticos. No en vano son precisamente los presos políticos de Voluntad Popular los que siguen estando presos, porque no vamos a claudicar. No vamos a entregar nuestros principios, no vamos a entregar nuestra bandera hasta conquistar una mejor Venezuela. Sin duda, claro que vamos a ir, porque es que nosotros estamos convencidos de que esa es la mejor alternativa. Lo que no vamos a hacer y lo que estamos diciendo hoy que no vamos a hacer es, en primer lugar, seguir acompañando eternamente un proceso que no dé resultados al pueblo, en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que tampoco vamos a hacer es suscribir, y lo hemos dicho una y otra vez, y creo que ya ha quedado demostrado, no vamos a suscribir algo que no sea una solución real a los problemas que estamos padeciendo y que por el contrario signifique una especie de claudicación de nuestras luchas. Así que, pero ¿qué en concreto pasó para decir que es posibilidad que esto pueda fracasar? mira, que no ha pasado. En primer lugar, estamos luchando ahí, entre otras cosas, por condiciones electorales que nos permiten ir a un proceso justo en el año 2018. Y vemos como en medio de las celebraciones, que no fueron tales, en diciembre, pues deciden inhabilitar a partidos políticos de muchísimo peso, como el caso nuestro. Entonces, por supuesto que ilegalmente. ¿Cómo planteas tú hablar de condiciones en una mesa y por el otro lado estás precisamente atacando a esas organizaciones que buscan una solución acordada, negociada en el marco de la Constitución? En segundo lugar, la crisis humanitaria que no se detiene. Pasan los días, pasan las horas y no hay respuesta. Allí están las alternativas y quienes las plantean entonces son víctimas de ataques, son víctimas de señalamiento, son tildados de terroristas o como si nosotros planteáramos una intervención de algún tipo. La única intervención que tiene que ver aquí es la de un gobierno que no le da respuesta a sus venezolanos. Es que lleguen medicina, es que lleguen alimentos, es que lleguen las respuestas que los venezolanos hoy no tienen. Y insistimos, pasan los días y lo único que vemos por parte de quienes hoy están en Miraflores son insultos, son atropellos a una directiva recién electa de la Asamblea Nacional que no ha hecho, fíjense ustedes la ironía, que no ha hecho sino plantear que el foco este año tiene que ser, y no puede ser otro, el de la lucha por mejores condiciones sociales. Y eso entonces se convierte en una amenaza para el régimen, porque ellos no están dispuestos a escuchar nada distinto a que sea el arrodillamiento y la sumisión a sus intereses de perpetuarse en el poder. Es una amenaza. Pero en todo caso, la amenaza en sí mismo es un hecho que nos preocupa pues enormemente, porque es la demostración de que ellos dicen una cosa y hacen otra. Es la hipocresía total, hipocresía que padecemos nosotros, pero que padece el pueblo permanentemente. La misma hipocresía cuando dice el sistema de salud es perfecto y por otro lado vas a cualquier a cualquier farmacia, a cualquier hospital y no hay nada. Esa hipocresía a la que no nos vamos a acostumbrar los venezolanos es la que hoy estamos padeciendo nosotros también y por la cual vemos con preocupación lo que puede ocurrir el 11 del 12. Insisto, no estamos desechando el proceso. Insisto, ojalá esta advertencia no tenga cabida y ojalá salga un acuerdo del proceso que beneficie al país. Ese es el anhelo de todos los venezolanos. Es que los venezolanos no pueden seguir esperando. ¿Cómo ven que se les mueren sus hijos? ¿Cómo ven? Es que, a ver, yo estoy seguro que quienes nos ven, entienden la angustia, la desesperación que estamos padeciendo. No estamos para seguir corriendo la arruga. No estamos para seguir viendo los toros de la barrera. Aquí nosotros mismos estamos padeciendo esa crisis. Los diputados
que están en la Asamblea Nacional tienen que pedir mendigado para poder operarse en el caso que necesiten una operación, porque ha pasado, está pasando esa crisis. Los trabajadores de la Asamblea Nacional no tienen con qué comer, y esa es la realidad de todo el país, y nosotros estamos incluidos en esa realidad, y estoy seguro que el pueblo lo entiende así, y por eso hemos decidido hacer esta advertencia responsablemente, con humildad, pero no podíamos dejar de hacerlo porque el país clama una solución y creemos que tenemos que empujar todo lo que podamos empujar para que esa solución llegue lo antes posible. Si hubiese una disposición real, manifestada por las partes, además corroborada por los observadores que están siendo parte de este proceso, de que este año, bueno, efectivamente va a haber un proceso electoral justo, con condiciones claras, con reglas conocidas por todos los actores, que no se va a seguir aumentando la persecución y sobre todo que se le va a dar respuesta a la crisis humanitaria, que se le va a dar una solución, que se van a tomar acciones concretas, no populistas, no de corto plazo, no inmediatistas, como aumentar un bono de 500 bolívares que no alcanza sino por 1 kilo de pavo y de broma, porque hoy, saliendo de esta reunión, va a estar más caro que ayer. Bueno, esas soluciones son las que clama el país y que hoy no llegan. Entonces, si vemos una disposición real, una declaración pública que hasta ahora no ha sido sino promesas, que no se han concretado nada, sino por el contrario, han significado en términos concretos retrocesos, pues entonces difícilmente podemos hablar de que vamos a seguir avanzando. Las personas están en la calle, el pueblo está en la calle, y estas dos personas que, bueno, absolutamente injusto el proceso, no son sino una representación minúscula de lo que está pasando. ¿Cuántas protestas no cubren los medios de comunicación? Algunas lamentablemente no salen reflejadas, pero no basta, no es necesario que salgan reflejadas. Cada quien en su pueblo sabe que este diciembre hubo mínimo alguna tranca, o por el gas, o por el agua, o por el aseo, o porque no llegó la comida, o porque no llegó el regalo, o porque no llegó el pavo, por lo que sea, hubo alguna protesta. Y así está el país entero. El hambre que está padeciendo nuestro pueblo hoy no tiene respuesta. Y ese hambre, independientemente de las consecuencias que eso pueda traer, está obligando al país a salir a la calle. Y con la ley que pongan o que quieran inventarse, el país va a seguir saliendo a la calle, cada vez con más fuerza, porque no tiene otra alternativa. Y ahí es cuando nosotros decimos que quienes sí tienen una alternativa son precisamente las Fuerzas Armadas, que hasta ahora han decidido defender a quienes hoy son los victimarios, y no a las víctimas que somos ellos y nosotros, la mayoría de los venezolanos. Es que cuando estamos hablando de condiciones electorales, lo que recibamos como respuesta son retrocesos en materia electoral. Es absolutamente ilegal esta solicitud de renovación. El año pasado, esta organización política validó en 2 oportunidades, en un año, 2 veces, contó con el respaldo de cientos de miles de venezolanos. Y no fueron firmas planas, no fueron inventos, validados, convalidados por el Consejo Nacional Electoral. Entonces es absolutamente absurdo obligarnos a nosotros a volver a ir a un proceso de legitimación, pero en todo caso la respuesta formal, concreta a esa supuesta convocatoria de legitimación la haremos cuando efectivamente se realice en nombre de todos los activistas de nuestra organización. No ha habido hasta ahora un planteamiento concreto, real, que nos permita a nosotros pensar que estamos avanzando. La disposición, insisto, está ahí, lo hemos demostrado una y otra vez, quienes hemos cumplido con lo mínimo que podemos cumplir, que es asistir a esas reuniones, que es participar en el marco del respeto. Hemos sido nosotros quienes han llevado adelante acciones distintas, alternativas, no acordes a nuestras leyes, a nuestra Constitución, han sido precisamente quienes están en el régimen. ¿O quién va a negar que la Asamblea Nacional Constituyente está en manos de precisamente quienes están participando en el diálogo? Esas acciones no son aisladas, son precisamente producto de sus decisiones políticas. Así que, de nuestra parte, nosotros hemos cumplido con el requisito fundamental, que es asistir a estas reuniones. De parte del régimen, lamentablemente, hemos encontrado un ataque. Insisto sobre esto, no se trata, esta reacción no nace de un ataque a voluntad popular. Eso es, en este momento, lo que menos nos importa. Eso es, en este momento, lo que menos nos importa. Esta gente que está aquí viene trabajando desde hace años, independientemente de que haya partido. Muchos acá ni siquiera tienen cargo. Igual lo han hecho, igual lo seguiremos haciendo. Esta reacción, esta alerta que hacemos el día de hoy es producto de la crisis humana, del hambre que estamos padeciendo todos los venezolanos, y por eso nos vimos en la obligación de hablar el día de hoy. Evidentemente que la unidad siempre ha puesto como prioridad dejar a un lado las diferencias y buscar los puntos en común, que siempre son mucho más que los puntos de discordia que puedan haber, para plantearle al país una ruta que nos permita avanzar. Lo que no vamos a hacer es aceptar la sumisión, es aceptar el chantaje, es aceptar las presiones que intentan ejercer para que nosotros convalidemos una farsa electoral
que es lo que pareciera está planteado con unas elecciones que pretenden convocar en cuestión de semanas. Miren, este año hay elecciones en todo el continente. Hay elecciones en Brasil, hay elecciones en Colombia, hay elecciones en México. Usted le pregunta a un colombiano, por dar solo un ejemplo, ¿desde cuándo saben que hay elecciones presidenciales en Colombia en mayo del 2018? Te van a decir, desde hace 8 años. Desde hace 10 años saben que en mayo de este año hay elecciones presidenciales. Aquí en Venezuela no sabemos si esas elecciones las van a convocar para dentro de 2 semanas. Esa es la ironía en la que estamos y evidentemente eso para nosotros es inaceptable. No tenemos escenario, no tenemos información. Lo lógico, lo que está en la Constitución y el periodo presidencial vence a finales de este año. Y ese es el momento en el cual deberían ser primarias de oposición han sido planteadas. Nosotros hemos sido promotores de las primarias desde su inicio. Creemos que es un mecanismo oportuno para dirimir las diferencias, pero bueno, ya en las condiciones en las que tengamos que enfrentar esta convocatoria, pues asumiremos las acciones, pero no podemos nosotros anticiparnos cuáles van a ser nuestras respuestas hasta una convocatoria que ni ustedes, ni nosotros, ni el pueblo tienen ningún tipo de conocimiento. ¿Quiénes van a poder participar? ¿Cuándo van a ser? La mesa de la unidad se ha reunido, diputado. ¿Cuándo fue la última vez que se reunió La mesa de la unidad para, por ejemplo, poder elegir la directiva de la asamblea, pues tiene evidentemente que reunirse para decidir las comisiones. Miren, nosotros estamos haciendo lo humanamente posible para plantear, para avanzar, pero aquí insistimos sobre ello. Las vías institucionales se han venido cerrando desde hace muchos años y nosotros hemos hecho todos los esfuerzos para abrirlas, para que la solución a este conflicto se dé en el marco de la Constitución, y así tiene que ser y así va a ser. Y si esto no da los resultados que esperamos, ahí estaremos, como lo hemos estado, acompañando a la gente, porque lo que no vamos a permitir es que se tilde a quienes hoy están en la calle luchando por sus reivindicaciones de terroristas, de delincuentes, de saboteadores, porque lo que son personas de carne y hueso que hoy están viendo como la vida se les va en cuestión de minutos porque no tienen lo que necesitan para darle de comer a sus hijos.